de una vez. Bueno. Buenas noches, respetados estudiantes, docentes, egresados, administrativos, decana y vicedecana. La Dirección de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada da la bienvenida a todos los asistentes a su séptimo conversatorio hablando de los derechos de autor desde la importancia de su registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En el marco de las actividades que estamos realizando en nuestra facultad como un espacio mensual y que tiene como principal objetivo acercarnos un poco más como comunidad académica que somos a este tema de tanta actualidad como lo es la propiedad intelectual y en esta ocasión desde el registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Primero que todo, un agradecimiento especial para todos nuestros participantes que están el día de hoy acompañándonos. Igualmente, gracias a nuestro invitado, al doctor Felipe Abello Monsalvo, quien estudió, pues obviamente, en la maestría en Derecho con énfasis en Propiedad Intelectual de la Universidad del Externado de Colombia, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una amplia experiencia profesional en estos temas de propiedad intelectual y actualmente es socio de Abello Monsalvo Abogados SAS y docente de la Universidad Javeriana. Gracias, doctor Felipe, por estar hoy con nosotros en esta noche. Y en relación a la metodología que vamos a hacer es que nuestra decana, la doctora Ruby Romero, irá haciendo las preguntas gradualmente y posteriormente se abrirá un espacio para el debate y las preguntas de los asistentes. Sin más rodeos, le damos paso a nuestra decana, la doctora Ruby Romero, decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Además, ella también es abogada y magíster en propiedad intelectual y derecho de las nuevas tecnologías. Adelante, decana, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, mi doctora Irene. Como siempre, aquí en estos universos de los derechos de autor, aquí con Irene, que siempre nos está acompañando, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, sí, estamos en Meet, pero va a ser transmitido posteriormente por los canales oficiales y las redes oficiales, porque pues ya es costumbre que nos sigan. Entonces, bueno, por esta excepción que tenemos de que muchos eventos, entonces pues nos tocó por la vía Meet, pero bueno, ya será transmitido por YouTube para no perder pues la continuidad de nuestros conversatorios que siempre tenemos. Entonces, muchas gracias a todos por estar presentes, nuestros invitados, y obviamente todos los estudiantes y profesores que se están uniendo a esta transmisión. Y obviamente pues darle la bienvenida hoy al doctor Felipe Abello, quien muy amablemente pues nos ha dado su tiempo, su espacio, y obviamente nos va a brindar también su conocimiento con respecto a estos temas que hemos venido trabajando muy juiciosamente aquí en la Facultad de Educación y Humanidades, obviamente en cumplimiento de nuestros planes rectorales, ¿no? Que tiene que ver con este manejo de la propiedad intelectual. Entonces, mi doctor, sin más, pues vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es un tema muy lindo, es un tema muy interesante, digamos que lleva el hilo conductor que siempre hemos querido nosotros, y como hacer como un repaso de lo que hemos visto a través de todos los programas que ya van desde febrero hasta ya septiembre. Tendríamos el último en noviembre, ¿cierto? Tenemos uno muy bueno en octubre, noviembre, y ahí cerraríamos pues para dejarlos descansar también mensualmente de este programa. Entonces, mi doctor, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho, ¿no? Que es, pues, en Colombia lo que conocemos como la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que pues es una de las entidades que como autores pues nos sirve bastante porque son de los que más se aprecian, digámoslo así, o son las entidades estatales que nos ayudan en este tema del registro, ¿no? De las obras. Si bien sabemos que nosotros no somos, digamos, no es una obligatoriedad estar en el registro, sí es importante saber que nosotros tenemos en Colombia esa oportunidad, ¿no? Casi, como ya nos va a explicar usted, casi a nivel latinoamericano de tener un registro como el que tenemos en Colombia. Entonces, mi doctor, vamos con la primera entonces pregunta de este conversatorio, y es precisamente ¿quién es o qué es la Dirección Nacional de Derechos de Autor y qué representa en Colombia esa dirección? Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, pues agradecerles la invitación a la universidad, a la decana, a todos los miembros, a todos los asistentes también, saludarlos especialmente, y pues estoy muy complacido de haber sido invitado a este conversatorio.
Decana, ya para pasar a la respuesta y a lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestro conversatorio de derechos de autor y de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pues es importante responder que la Dirección Nacional de Derecho de Autor es una entidad pública adscrita al Ministerio del Interior. Es una entidad que fue creada con la Constitución de 1991. En estos momentos, la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene diferentes funciones, entre esas una muy importante que es llevar el registro de las obras que se hacen en Colombia. Otra también muy importante es el tema de las facultades jurisdiccionales que se le han otorgado para hacer las veces de juez y resolver temas y conflictos con el derecho de autor. Eso ha sido, digamos, para un área de esa entidad en donde es muy importante tener en cuenta que uno puede llevar allá pues las discusiones que tenga en relación con el tema del derecho de autor. Otra área muy interesante que es el tema del centro de conciliación que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde también se pueden llevar a solución de controversias amistosas los problemas que se tengan en relación con el derecho de autor. Y digamos que ha sido una entidad dedicada, hay un dato muy importante de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y es que es la segunda, después de Estados Unidos, en el mundo que ha implementado un sistema de registros virtuales. Eso es un tema bien innovador. En todas las oficinas de registros de derechos de autor, pues toca hacerlo en físico. La Dirección Nacional de Derecho de Autor lo ha implementado tecnológicamente a través de su página web e incluso a través de una aplicación que las personas interesadas pueden descargar y registrar sus obras. Y algo pues muy importante, y es que es gratuito. Digamos que cuando uno está en el escenario de la propiedad industrial, de las marcas y todo esto, le tiene que pagar unas tasas al Estado, que sería en ese caso la Superintendencia de Industria y Comercio, pero en obras es muy importante el tema de que sea gratuito. Eso pues es muy llamativo. Además hay una intención de fomento de que la gente registre, que hace que la dirección pues juegue un papel muy importante. Es entidad de la rama ejecutiva, pero como les digo, tiene ese ente que puede hacer funciones de juez o jurisdiccionales, en donde se pueden llevar a cabo ese tipo de procesos de infracción de derechos de autor. Sí, mi doctor, realmente, como usted nos menciona, la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia, pues realmente es una entidad que ha puesto como un punto muy alto, ¿no? A nivel de derechos de autor en Latinoamérica, por ejemplo. Y como usted bien nos contaba, pues es de las únicas direcciones, digamos, o digamos entidades estatales que tenga que ver con el registro de obras, que lo hace de forma gratuita. No todos los países la contemplan gratuitas y nosotros por eso dentro de las estadísticas que hay nacionales, inclusive departamentales, como también lo tiene la dirección, pues apunta a precisamente ese tema, ¿no? Ese tema del registro de la obra y como ya estábamos comentando, pues aunque no es una obligación, ya nos había quedado claro que la obra nace con su creación, no hay necesidad de registrarla, pero sí es bueno, ¿no? Usted hablando pues de temas como la competitividad, como ese registro de obras literarias, científicas, artísticas, pues obviamente sí es importante tener como esos índices elevados cuando se habla de los derechos de autor, ¿no? Sobre todo cuando uno de esos obras tiene que ver con el software, ¿no? Porque en Colombia y bueno, en el mundo realmente el software se entiende como una obra literaria, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo, ya más adelante hablemos un poquito más de eso, pero es importantísimo. Realmente, yo, por ejemplo, soy, y le confieso, mi doctor, una ferviente seguidora de la dirección, ¿no? O sea, aparte de todo el tema que ya nos está explicando usted, pues aparte tiene una muy buena cuestión y es la capacitación. Así. Entonces, uno y de pronto si aquí hay estudiantes que, yo por lo menos le digo a mis estudiantes, en vez de tener en las redes sociales tanta bobada, pues que a veces se tiene, ¿no? Pues y vinculen este tipo de entidades, ¿no? Porque es casi semanal, si no es 2 veces por semana que la Dirección Nacional está
dando capacitaciones en todos los temas y son webinars y realmente son muy amenos y dinámicos, ¿no? Y es la forma también, y fíjese mi doctor, que es la forma que queremos también, y por eso también parte como estos conversatorios, ¿no? De entrar a hablar de derechos de autor, porque como mencionábamos en una conversación previa a este conversatorio, cuando uno habla de derechos de autor, inclusive en el ámbito universitario, lo reducen a la copia, ¿no? Entonces, no se vaya a copiar nada, no, es el plagio, o sea, lo reducen a ese mínimo de lo que son la protección de los derechos de autor y obviamente pues si lo abrimos un poquito más de todo lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Con todo lo que tiene la propiedad intelectual que es impresionante. Pero la gente lamentablemente uno le habla y solo lo asocia con las normas APA y con el plagio. Entonces es muy triste, ¿no? Porque pues realmente tiene mucho que ver esta parte de los derechos de autor. Entonces, a ver, mi autor, y si yo fuera un autor, por ejemplo, hablando pues de los autores, y yo tengo una obra, ya sea una obra literaria, una obra científica, una obra artística, porque todas tienen el peso de la obra, ¿no? De lo que es una obra. ¿Qué tipo de obras o cómo yo puedo acceder ya a ese registro, ¿no? O sea, Claro. tengo que pagarle a alguien, tengo que ir a la dirección, ya usted nos contaba que teníamos este recurso virtual, pero ¿cómo haría yo y qué tipo de obras podría yo registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Claro, decana. Y antes de responder, también muy valioso lo que usted pues aclaraba de que ese registro es declarativo, no significa que si yo no registro como autor la obra, no sea el titular o el autor de esa obra. Seguramente ya la audiencia y en lo que ustedes han desarrollado pues ya lo tienen claro, pero eso es muy importante porque la pregunta es entonces, ¿para qué ir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Yo opino que es importante hacer ese registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no para confirmar que soy el autor, sino como un medio de prueba. Va a ser útil después a futuro si se tiene algún problema, ese registro por lo menos de que se sepa que hubo el registro. Y por eso, y las estadísticas también que mencionaba usted, decana, pues hay una cantidad, hay un promedio de registros de obras de mensualmente de 10.000 obras registradas, que es una cifra importante. Entonces sí hay un fomento, hay una importancia en el registro, así no sea un registro que crea derecho como constitutivo de derecho, a diferencia de la propiedad industrial. En el derecho de autor, seguro ya ustedes lo tienen clarísimo, sirve como un medio de prueba ese registro. Y entonces ya para pasar al punto de qué hago yo si tengo una obra y quiero registrarla en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, incluso en pandemia, atendía en físico para hacer esos registros y también lo hace virtualmente. No se necesita un abogado para hacer ese registro, realmente es un paso a paso muy amigable con el usuario. Necesita pues crear un usuario ahí si lo va a hacer virtualmente, crea un usuario con su correo, unos datos del tema personal y con eso la Dirección Nacional de Derecho de Autor le empieza a hacer unas preguntas. Entre esas preguntas, la primera es qué tipo de obra pretende registrar. Y ahí están las opciones y ahí en esas opciones vamos a encontrar, como usted lo mencionaba, la obra literaria, la obra artística, la obra científica, el fonograma, que es el CD, digamos, lo que conocíamos antes como CD, y el software, que es importantísimo también lo que se menciona, y es que esto va a ser en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Una vez se seleccione eso, pues se desplegarán otras preguntas del paso a paso del registro, entre ellas si se va a registrar a nombre de persona natural, si se va a registrar a nombre de una persona jurídica o si se va a registrar a nombre de un menor de edad que tenga un representante. En el tema de la persona jurídica, recuerden que es muy importante si se está registrando a nombre de una empresa una obra, que esa empresa acredite que tiene los contratos que le cedieron esos derechos patrimoniales a esa empresa. De lo contrario, el registro lo van a negar. Entonces, cuando se va a solicitar a nombre de empresa, es súper importante que tengan en cuenta tener, digamos, a la mano, porque se va a pedir anexar al registro esos contratos de cesión. Entonces, el siguiente paso también va a ser la pregunta de si es una obra individual, colectiva o colaborativa. También les van a preguntar si es una obra anónima,
si es una obra con seudónimo, si es una obra póstuma, y al final de completar ese paso a paso que, como les digo, es muy amigable con el usuario, porque incluso tiene frasecitas a los lados donde uno puede encontrar qué significa cada una o qué seleccionar. Va a llegar hasta el punto en que ya le dicen, listo, usted ha cumplido el trámite, y le dan un número de radicado. Con ese número de radicado, la DNDA, por sus siglas, va a hacer un estudio que va a durar 30 días, en donde va a estudiar si se cumplen con los requisitos formales, y al final de eso va a otorgar pues el certificado de registro de esa obra que ustedes hayan hecho. Dentro de ese tiempo pues se puede llegar a presentar algún requerimiento. Es muy usual que haya requerimientos en relación con la cesión de esos derechos, porque la empresa llega a registrar el software y le dicen, bueno, pero muéstreme quién fue el desarrollador. Y ahí viene un tema que ha implementado la DNDA, y es que muchas veces, así exista esa obra por encargo en el contrato de prestación de servicios con el desarrollador o con los desarrolladores, empiezan a decir que no es suficiente, que por favor le adjunte un nuevo documento donde quede muy clara la cesión. Entonces, en la práctica, eso puede llegar a ser un requerimiento que haga la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero más allá de eso, termina siendo ya un tema muy formal, como corrija, tiene la oportunidad de corregir, vuelve uno y contesta, y a lo último termina entregando el certificado. En el tema del registro de software, pide documentos como el manual de uso, la descripción de la funcionalidad, el código lo pide, digamos, tiene, por ejemplo, también sistemas para adjuntar, si es en RAR o en zip. Digamos que es como un tema que se puede hacer paso a paso, que es gratuito, insistimos en eso, y que realmente pues no es necesario en muchos casos, o si no se presenta ningún requerimiento ni nada, contar con la ayuda de un abogado, porque realmente es un sistema que permite que sea amigable con el usuario. Sí, mi doctor, y aquí es donde uno ve todo y empieza a ver como todos los derechos de autor como uno solo, ¿no? Como todos esos temas que uno aborda, y cuando hace el registro, entonces es donde empieza a ver, ¿no? Porque empezamos aquí con lo que usted nos comentaba, como con las clases de obras, ¿no? La obra anónima, la obra póstuma, bueno, la que sí trae realmente la Dirección Nacional dentro de su lineecita, la obra inédita, ¿no? Esa Inédita. que no ha sido publicada, ¿no? Esa obra que está allí y que el autor en sí quiere protegerla, ¿no? O sea, bajo este registro. Igual, por ejemplo, en Colombia también, bueno, y es una discusión que se tiene con respecto a la obra audiovisual, ¿no? La obra audiovisual, para todos los que nos ven, pues es esa obra compleja, ¿no? Y que ha sido así denominada por los tribunales pues ya europeos, en donde se dice no es una obra compleja, porque es que cuando uno mira los audiovisuales, pues es ese tema del audio-video, si ese es el video que se hace, pero que además cuando es audiovisual, o por ejemplo, tomemos como caso los famosos videojuegos, ¿no? Que ahorita sabemos que la industria de los videojuegos es la que está mandando la parada, llamémoslo así, y en el COVID, inclusive en la pandemia, fue ya venía muy arriba, ¿no? Porque de los videojuegos realmente, a mí me apasiona el tema de los videojuegos, no porque juegue, porque no juego nada, pero cuando uno lo ve a nivel de propiedad industrial, de la propiedad intelectual y propiedad industrial, es como de las obras que convergen, ¿no? El desarrollador, la obra, el diseño, bueno, todo lo que tiene que ver un videojuego, el hecho de los personajes de la obra, inclusive fonográfica, ¿no? Porque muchos de ellos tienen inclusive sus propias bandas sonoras, bueno, el tema de la publicidad dentro del mismo videojuego. Bueno, es que el videojuego realmente es un único, es de único. Y a ese es el que me referiría como obra compleja, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es que el videojuego tiene la obra audiovisual más el software. Entonces, es una discusión, por ejemplo, que en el mundo todavía se está dando, ¿no? Cuando voy a poder registrar, pues, el producto de la mayor industria que se tiene, que son los videojuegos, en una sola forma, ¿no? Y no en Colombia, por ejemplo, y en casi todas las partes del mundo, lo registro como obra audiovisual, entonces ahí tengo unos autores y el software, ¿no? Que es el que corre el videojuego. Y lo hago, pues, en este momento en una forma un poquito separada, y es una de las discusiones que se están dando dentro de este tema del registro de esta obra que es compleja.
Así Y es. también nos mencionaba el doctor una obra que me parece también fantástica, ¿no? Y son los fonogramas. Uh-huh. Porque mucha gente cuando uno habla del fonograma piensa que es, o piensa en el disco, ¿no? Y con toda la evolución que ha tenido la música. Y entonces desde que nosotros éramos pequeños, bueno, el doctor es como más joven, pero cuando uno era pequeño, pues estaba ese vinilo y entonces el abuelito allá colocando la música y después pues viene muchas revoluciones. Yo creo que las industrias todas han tenido mucha revolución, pero lo que es la industria fonográfica, pues Oh. tiene mucho, ¿no? O sea, tiene bastante y tiene bastantes autores y Uh-huh. tiene bastante gente que interviene. Bueno, ahí se dan los derechos conexos también, ¿no? Desde el productor de la obra, porque es que finalmente ahí también entra quien hace la magia, ¿no? En la música quien hace la magia es el productor. Entonces, todos estos autores de una u otra forma pues convergen en esta dirección, ¿no? Cuando dicen, pues yo voy a proteger mi obra y cómo la hago. Entonces el doctor tocaba un tema que es muy, muy interesante y es el tema de los contratos, ¿no? Porque la gente, pues, ya habíamos visto en otro conversatorio, pues que los derechos morales no tienen discusión, digamos, que inclusive en Colombia son protegidos como derechos fundamentales, o sea, imagínense hablar de derechos morales y tener en Colombia una sentencia que me diga que son derechos fundamentales, ¿no? Pues obviamente alineado a las declaraciones universales, inclusive los mismos derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y todos estos tipos de derechos que en un momento determinado nos dicen que esos son parte de la humanidad, porque son las creaciones precisamente de la mente. Pero no así con los derechos patrimoniales, ¿no? En donde sí está el tema, obviamente cada vez que uno habla de derechos patrimoniales, pues es la necesidad de tener muy contractualmente, así como diríamos, a qué somos merecedores y a qué tenemos derecho, ¿no? Entonces se une todo este tema de los derechos de autor a nivel patrimonial en este tema de la dirección, ¿no? Que también ya hace unos años, pues tiene este registro de contratos y en algunas ocasiones son obligatorios este tipo de registros, porque pues es allí en donde se plasma qué es lo que estoy cediendo yo como autor, ¿no? Uh-huh. Porque pues esto tiene que estar delimitado como finalmente es un acuerdo de voluntades a través de un contrato, pues tiene que estar allí. Entonces, de estos contratos, mi doctora, así como rápidamente, ¿qué tipo de contratos puedo hacer yo como autor y con quién? Claro. Eh, Buenísimo también el tema de antes de pasar a los contratos, los videojuegos, excelente el tema del fonograma, de acuerdo, el desarrollo que ha tenido, además como derecho conexo del productor fonográfico y en la música, y hoy en día pues de lo que escuchamos en Spotify, en Deezer, en todas estas plataformas, pues al final son fonogramas, ¿no? Como en esa evolución desde lo que era el vinilo. Y ese fonograma sí es un conjunto de participaciones, porque está la musicalización, está la letra, pero el productor fonográfico que aquí lo que yo veo en la industria de la música es que ahora el productor es muy importante, ¿no? Antes el productor del fonograma ha cobrado una relevancia muy, muy importante. Antes probablemente el intérprete era muy importante, no sé, Luis Miguel era el intérprete, entonces era el gran intérprete, pero ahora con el reggaetón, digamos, los productores empiezan a tener mucha importancia. ¿Quién fue el productor de la canción Despacito? Ese es el que realmente se lleva, digamos, en la industria de la música el protagonismo. Y valdría la pena que, como usted dice, Decana, frente a los videojuegos se pudiera hacer esa unión entre lo audiovisual y el software, que todavía no está y le toca irse por separado, pensándolo un poco con el símil del fonograma, donde también hay varias obras participando. El problema sería a quién del videojuego pues darle todos los derechos, si a los desarrolladores o más bien a los que pusieron la música o los que hicieron, digamos, el resto de complementos. Y ya frente a la pregunta puntual del tema de los contratos, pues, clave totalmente tener frente a los derechos patrimoniales, así como ya lo han visto, pues los morales inalienables, imprescriptibles, inembargables, no los podemos tocar exactamente. Cualquier contrato que diga que se está cediendo cualquier tipo de derecho moral, pues se entenderá como no escrito, no se puede de ninguna manera.
Y ya frente a los patrimoniales que sí son de libre disposición y que el autor puede definir qué va a hacer con ellos, incluso si solo lo hace sobre el de reproducción o solo sobre el de comunicación pública, y dentro de cada uno de esos derechos, sus modalidades, sí se puede realizar este tipo de contratos. Hay dos contratos muy usuales, que es el contrato de cesión de derechos y el contrato de licencia. Muchas veces se mezclan o se utilizan indistintamente, pero la diferencia es muy clara y es la siguiente. Una cesión de derechos implica que hay un desprendimiento de la propiedad, casi como, perdón lo no técnico, pero sería como una compra-venta. Mientras que una licencia de derechos es como un arriendo, por un tiempo y por un territorio. Claro que la gran mayoría de empresas lo que buscan es la cesión, ¿sí? Usted me cede todos sus derechos patrimoniales, usted se desprende de los derechos patrimoniales, yo le seguiré reconociendo pues sus derechos morales de paternidad, pero de reconocerlo como el autor, pero los derechos patrimoniales me los entrega. No obstante, también es posible presentar otro tipo de contratos como el de licencia. Entonces, el de licencia es, necesito utilizar su obra en Colombia durante un año y se limita esa cesión que se hace luego de que se acabe ese año y en ese territorio, pues los derechos siguen siendo de la persona que lo hizo. Entonces, si uno estuviera del lado del autor, la recomendación sería buscar siempre contratos de licencia para no desprenderse totalmente de los derechos patrimoniales, pero al final, pues lo que más se busca son los contratos de cesión, incluso en los contratos de prestación de servicios, en los contratos laborales, la clausulita que se refiera siempre a propiedad intelectual va a establecer es una cesión, no va a hablar nunca de una licencia porque pues lo que se quiere es realmente que esa persona jurídica o a quien se le está transmitiendo sea el que puede disponer sin limitación de territorio y la única limitación de tiempo pues serían esos 80 años para persona natural y 70 para persona jurídica, de acuerdo con la ley del 2000, la última, la del 2019. Que fue. Gracias, se me escapaba. Entonces, esos son los posibles contratos y que, digamos, hablando del registro, los va a exigir la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Sí, mi doctor, sí, ahí hay mucho, ¿no? Mucho que aprender, yo pienso que son de los temas más importantes por aprender en derechos de autor, porque mucha gente cede los derechos, como decía ahorita el doctor, en el contrato laboral. Hoy contrato laboral que se respete, que deberá ser por escrito, ¿cierto? Porque esa es una cuestión, ¿no? Que cuando uno habla de los derechos, de los contratos laborales, sabemos, pues, bueno, sobre todo los abogados, ¿no? Pero los contratos laborales pueden ser verbales o por escrito, ¿no? Y por eso hoy en día tiende a desaparecer este contrato verbal, porque es que ya la mitad se exige que sea por escrito, como es, por ejemplo, este tema, ¿no? La cesión de los derechos debe darse por escrito, no puede darse de forma verbal, tiene que darse por escrito. Y si todos revisamos nuestros contratos laborales, ahí ya de por sí está la cesión de los derechos de autor en cuanto al tema patrimonial, ¿no? Y la gente entonces a veces, digamos que pelea, no, pero es que yo no cedí esos derechos, pero sí, ¿no? Es que eso sí dejando claridad que son aquellos que usted hace en ejercicio de sus funciones y durante su tiempo laboral, ¿no? Si usted se pone allá en su hora de almuerzo a hacer un videojuego, un software para un videojuego, y pues eso no está dentro de sus funciones, eso sí lo podría alegar en un momento determinado, que no lo cedió, ¿no? Porque recordemos que la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral, ¿no? Entonces, pues si usted lo hace en esa hora y lo tiene determinado, no entraría ahí como propiedad en este caso, el titular de la obra, que sería entonces la persona jurídica, siendo una pues, de las excepciones para que las personas jurídicas pues, puedan ser estos titulares reales, ¿no? Lo mismo en el de prestación de servicios y en la obra por encargo, ¿no? Claro. Que es muy, digamos, en el tema de publicidad, cuando en los programas de publicidad que uno les dicta todo este tema que es muy apasionante para el publicista, ¿no? Porque además ellos manejan mucho el tema de la propiedad intelectual y se le dice, ¿no? Entonces, si aquí a mañana tienen una agencia de publicidad, van a contratar un fotógrafo, pues miren cómo lo van a contratar, ¿no? Y cómo van a manejar esa obra, porque la fotografía también es una obra, ¿no? Es una obra artística, ¿no? Entonces, también tengo que cuidarme, porque como lo ven, aquí hay propiedad intelectual por todo lado.
Hoy pues nada más estamos en la sociedad 4.0, ya yo creo que a unos pasos de la 5.0 estamos, yo creo que ya metido ahorita con este tema tan apasionante del metaverso y de todo esto que están ya incorporando. Yo creo que más que menos esta 4.0 va a durar muy poco sobre todo con el tema de la pandemia que aceleró mucho todos estos temas, ¿no? Y viene un tema supremamente interesante con respecto a esto último que estamos hablando y es esto que ahorita bueno, pone como a pensar cómo se va a desarrollar, qué tiene que ver. Esto que de pronto muchos de los que están aquí pues han visto, lo vieron la semana pasada, ya venía incursionándose, ¿no? Ya venía ahí dando sus primeros pinos, va a tambalear la propiedad intelectual, va a tener que repensarse en ciertas cosas, ¿cierto? O va a tener que estar ahí ligada, y eso sería un tema importante para la Dirección Nacional de Derechos de Autor también, ¿no? Estos llamados tokens no fungibles, ¿cierto? O sea, esos NFT, por sus siglas en inglés, ¿no? De este otro tipo de comercialización, de comprar esa propiedad intelectual, pero que ya viene, pues como ahora vemos en todo, que ya viene, digamos, con códigos, con un poquito más de inclusive la misma inteligencia artificial, se podría decir, y con ciertos tipos más de protección a nivel de este mundo digital que se está abriendo tanto. Y ahí vienen entonces estos artistas también, porque esto se está dando más en el tema artístico, ¿no? Vimos la semana pasada como Shakira, que es pionera inclusive en estos temas, ¿no? O sea, Shakira, bueno, aparte de ser una mujer admirable desde muchos puntos de vista y a mí me parece ya muy pionera, ¿no? Este año, a principios de año, anunció su venta de los derechos de autor, la cesión de los derechos de autor, pero en paquete, ¿no? Porque ahora se hace es a nivel de paquete. Y aquel día ya en redes sociales ya empezó a circular el tema de sus obras artísticas, ¿no? Con ella misma, obviamente hechas por otro autor, pero cómo ya está vendiéndolo a nivel de estas plataformas, ¿no? De estos famosos tokens, ¿no? Entonces, donde ya no es que voy, compro el libro o voy, hago, sino todas estas transferencias a nivel del mundo digital y cómo entonces esa propiedad intelectual, con solo yo comprarlo, ya me trae mi registro de propiedad intelectual, ¿no? Ya, o sea, ya cuando yo lo compro ya prácticamente está diciéndome que yo comprador pues soy dueño obviamente de la obra que estoy comprando, no de la obra original, ni mucho menos, pero sí va a ser un reto para la propiedad intelectual este tema y obviamente para la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Claro, claro que sí, decana. Ese es un tema retador que justamente pues trae la revolución que estamos viviendo y a la que usted hacía referencia. Y es el tema de los NFTs o los NFTs, que al final lo que son en el fondo es blockchain. A través de las cadenas estas de bloques, donde se puede garantizar, digamos, una autenticidad de que sea único, porque solo una cadena de bloques en una de miles y miles y miles, como lo que se ha planteado en blockchain y en paralelo, que es diferente, pero que también tiene de soporte el blockchain, las criptos. Los NFTs se presentan es como una tecnología basada en blockchain que garantiza la autenticidad y la individualización de que esa obra pueda comercializarse. Entonces, el ejemplo que usted pone de Shakira es perfecto porque ya están incursionando en el tema de comercializar sus obras a través de NFTs. ¿En qué consiste? Consiste en que para la persona que adquiere a través del token esa pequeña cadena de bloque, se le está garantizando que tiene la autenticidad y la identificación de la obra. Ahí es muy importante aclarar que esa comercialización puede o no incluir una cesión de derechos. En el caso de Shakira, pues ya se estaba hablando de la cesión de derechos, pero eso va a ser al margen del NFT, que es la forma de comercializarlo. Porque uno puede tener un NFT sin tener los derechos, sino simplemente sabiendo que uno es el propietario de esa o que tiene identificada esa obra y que por esa obra pues pagó un dinero, y lo que le va a certificar
es esa garantía de ser titular de esto que estamos viendo en las nuevas tecnologías. Entonces, no, lo importante ahí es ver que la tecnología que lo soporta es blockchain. También es importante tener en cuenta que no siempre implica una cesión del derecho patrimonial, sino que el artista lo puede utilizar como una forma de comercialización sin que eso implique además una cesión de derechos. Se pueden identificar dos momentos. Un momento es la comercialización y otro momento es la cesión, que puede llevar implícita esa negociación, dependiendo de la página, incluso a través de la cual uno ingrese para comprar esos NFTs y los términos y condiciones, que ahí estará ese contrato del que veníamos hablando antes de esta pregunta. En ese sentido, ¿cómo va a estar la Dirección Nacional de Derecho de Autor frente a los NFTs? La Dirección Nacional de Derecho de Autor sacó un concepto hace muy poco, muy reciente, el 20 de septiembre, muy interesante, en donde hace un análisis de los NFTs, y lo primero que está diciendo la Dirección Nacional de Derecho de Autor es que el NFT como NFT no es registrable como obra, porque no es una creación intelectual. Entonces ya ahí nos está marcando una diferenciación entre lo que es el mecanismo de comercialización y la obra. Y lo segundo que está diciendo es que ella, digamos que lo que se puede percibir es que le va a ayudar ese registro de NFT también para garantizar, al NFT le va a ayudar el registro que se tenga en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para garantizar quién es el titular de esa obra. Entonces, se le hace a través de un derecho de petición una consulta a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que responde diciendo que va a tener un tratamiento no de obra el NFT, y que lo que presenta la Dirección Nacional de Derecho de Autor es además un certificado, una garantía de que puede funcionar. No se opone de ninguna manera, sino que al contrario busca encuadrarse en ese nuevo desarrollo que son los NFTs, y que es un tema totalmente de actualidad. Entonces, ese concepto de la DNA muy recomendado. Si quieren, yo se los comparto para que lo tengan, porque realmente es del 20 de septiembre, es muy reciente. Vamos con lo actual en estos conversatorios, pero claro, es que es un tema que se está moviendo mucho, ¿no? Y aquí yo me acuerdo que hace un mes fue un artista, creo que era un artista de las bellas artes, ¿no? Creo que era una pintura, y ella era una niña de Villavicencio y vendió fue como una de las grandes ventas con este tipo ya de cripto y de este tipo de ventas que uno pensaría que solo es de las películas de antiguas en donde se manejaba este tipo de cuestiones, y vimos, inclusive fue ella como una de las pioneras que hizo esas ventas y le fue muy bien, ¿no? Y ella contaba que ella estaba en su casa y entonces se puso a mirar, y cuando vio esto, pues lo empezó pues a promocionar, y bueno, fue una venta récord inclusive. Y eso mismo pues porque sí, con Shakira, y es que el tema de ella siempre es lo vanguardista, ¿no? Y en enero de este año ella le vende todos sus 145 piezas musicales o sus composiciones pues a una compañía británica, y se las vende y le dice, tome. Y fíjense, mi doctor, que ahí viene un tema, ¿no? Sobre todo para las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Porque entonces las sociedades van a empezar a decir, uy, pues si estos grandes artistas venden sus obras y ya dicen, ya conmigo no, ya no necesito una sociedad de gestión, porque ya ellas son las que van a comercializar pues todo, ¿cierto? Y yo voy a estar ganando, y yo ya no tengo problema con nadie, yo estoy protegida, porque además así lo ofrecen. Pues viene, o sea, van a haber muchos temas controversiales con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Y que van a permear este mundo de los derechos de autor, sobre todo los derechos de autor, yo pienso, porque la propiedad industrial siempre ha sido como más protegida, tiene su registro, pero los derechos de autor pues van a estar más maleables, pienso yo, dentro de estas nuevas tecnologías, ¿no? Si miramos otro tema que es apasionante, y la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces veíamos ese cuadro de Rembrandt, ¿cierto? Que lo hace una máquina, y uno dice, bueno, entonces ¿a quién le vamos a dar esos derechos, no? O sea, las selfies de los animalitos. Ahora yo hace poco vi que ya iban a hacer una réplica del Miguel Ángel con impresoras 3D. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde vamos o qué vamos a empezar a proteger? Vamos a empezar a proteger esa inteligencia artificial, pero luego no son creaciones humanas.
bueno, es una discusión bien, bien interesante, ¿no? Cuando se habla de derechos de autor. Sí, decana, ahí es muy importante porque también cuando estaba hablando de las funciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y usted menciona las sociedades de gestión colectiva, una de esas funciones que se me escapaba es autorizar a través de una resolución a las sociedades de gestión colectiva. Entonces, las sociedades de gestión colectiva están autorizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y en ese orden de ideas, pues también para eso sirve esta entidad. De eso que usted reflexiona, pues es muy interesante. Algo que ocurrió en pandemia, que es como ese modelo en que las sociedades de gestión colectiva tienen que acomodarse a lo que va pasando, y era que, por ejemplo, SAICO, que es la sociedad de gestión colectiva de autores y compositores, no tenía establecido recaudo para conciertos en vivo en plataformas, digamos en streaming, en lo que se volvió esta pandemia, que los artistas empezaron a hacer estos conciertos y empezaron a cobrar boletas virtuales. Eso Saico no lo había, digamos, dimensionado, y entonces cuando se da cuenta que eso está ocurriendo, pues lanza una nueva circular que dice que entonces ahora va a recaudar también sobre esa boleta, y se generó, digamos, un escándalo ahí en los medios en relación con eso de cobrar. Me imagino yo que cuando esto de los NFTs también empiece también pues a generar comercialización, las sociedades de gestión colectiva tendrán que acomodarse a esas nuevas tecnologías y pensar por dónde van y cómo se acomodan a lo nuevo. Y otro tema también interesantísimo, que es ese de la inteligencia artificial como autor. Para la ley que conocemos nosotros de derecho de autor, el autor solo es la persona natural, ¿no? De ahí el caso tan famoso del monito que se toma la selfie en el Safari. Entonces, ¿quién es el titular o quién es el autor más que el titular de esos derechos? Y a hoy lo que conocemos es que el autor es persona natural, pero de acuerdo con este tema de la inteligencia artificial, en donde pues vamos a tener, por ejemplo, en la Unión Europea se está empezando a hablar de persona electrónica como un tercer sujeto de derechos, y creo que hacia allá podemos ir. Es una discusión interesantísima y novedosa, y es quién va a ser el autor de esas obras a través de inteligencia artificial, y pues eso es muy llamativo y muy interesante. Bueno, bueno, son los temas de derecho que apasionan, ¿no? O sea, ahorita ya no somos sujetos de derecho solo las personas naturales, sino el medio ambiente. Ahora, bueno, muchos van a entrar. Yo creo que el mundo empezó realmente una revolución y por eso digo, pecaré de pronto si me aproximo mucho a lo otro, pero pienso que la quinta está muy cerca, ¿no? O sea, ya está dando sus fuertes pasos y pienso que vamos a ser testigos esta generación de una revolución industrial como es la 4.0, de una pandemia que pues podremos decirle a nuestros nietos que estuvimos y ojalá pues sobrevivimos a la pandemia, y ahora de una quinta revolución industrial, porque se viene agigantada. O sea, es un tema muy apasionante, y es apasionante porque como todas las revoluciones industriales pues son las llamadas a revolucionar finalmente en los momentos que estamos viviendo, y la competitividad de los países y el desarrollo. Vamos a ver pues cómo nos va en Colombia con estos tipos de revoluciones, ojalá bien. Así bueno, es. Mi doctor, pues podríamos hablar toda la noche de estos temas porque es que realmente son muy interesantes, pero bueno, no sé, hay que dar espacio también a si hay alguna pregunta, inquietud que tengan. De pronto, no sé, doctora Irene, si ya es para dar ese espacio de preguntas, porque pues ya se nos fue otra vez la hora corriendo como siempre. Sí, ya el tiempo voló, esto estaba muy entretenido. Pero bueno, no sé, vamos a preguntarle a nuestros asistentes si tienen alguna pregunta para el doctor Felipe. Pues como estamos poquitos, pueden abrir sus micrófonos y plantearlas, si les parece. Claro que sí. Bueno, pues yo tengo una pregunta, doctor Felipe, respecto a los NFTs. Y es, más que una pregunta, es como lo que capté de lo que se estaba diciendo. Y es que se podría hablar de un beneficio y de una satisfacción, teniendo en cuenta que los discos de vinilo, los CDs de antes, la compra de esto simplemente generaba una satisfacción, pero aunado a esto, mediante un token no fungible, se podría estar hablando de la compra de unos derechos que también podrían funcionar de cierto modo como un contrapeso a la piratería, porque estaría generando un valor agregado directo
que mm, que se podría ver como el beneficio que se genera eh, cuando uno está comprando algo. Por ejemplo, si estoy comprando un pequeño porcentaje de los derechos de una pintura, esto de una vez me podría hacer la diferencia entre comprar una copia o comprar una parte del derecho y de la rentabilidad que podría llegar a generar ese tipo de obra. ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, Diego, es muy válido el análisis porque una de las ventajas del NFT es que garantiza la autenticidad y en eso pues va a disminuir el efecto de la piratería. Pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Una desventaja es la misma a la que se enfrenta pues la tecnología blockchain y transar con ella, que puede llegar a ser un tema utilizado para lavado de activos. Entonces, como no va a haber trazabilidad de dónde salió ese dinero para pagar obras, pues a través de eso pueden, digamos, utilizarse para un tema de lavado de activos, que es una crítica también que se le hace al NFT. Pero el lado positivo sí es evidentemente que sirve para garantizar autenticidad y como tal pues va a disminuir un tema de piratería. Entonces es muy cierto y pues eso es lo que están logrando los NFTs, que seguramente tienen otros contras que a lo largo a lo largo de su ejecución pues se van a ir solucionando, pero en principio tienen esos beneficios. Listo, gracias. Bueno, y una pregunta relacionada con esto es, cuando estamos hablando de NFTs, ¿estamos tocando necesariamente el tema de Ethereum 2.0 o en general se podría hablar de distintos tipos de, creo que me voy a equivocar si lo digo, pero de tokens que estén relacionados con la generación de un contenido único? No estamos encajándolo solo en Ethereum, puede ser diferentes, además porque el NFT como tal, pues no es una cripto, es lo que se puede llegar a comprar a través de una cripto. Y el Ethereum o el Doge o el mismo Bitcoin, que es el que está más representativo, se puede servir como mecanismo o moneda para comprar el NFT y de allí digamos, la crítica de que pues, puede haber un tema de facilitación para el lavado de activos. Pero la respuesta concreta es no solo el NFT está relacionado con la moneda o con el cripto Ethereum, sino que tiene otras posibilidades a través de las cuales se puede adquirir. Listo, doctor, muchísimas gracias. No, con gusto. Bueno, no sé si hay más preguntas por parte de nuestros asistentes. Bueno, parece que no. Entonces, les acabo de compartir un link para que por favor lo diligencien su asistencia. Por favor, les agradezco que nos colaboren. Decana, no sé si quieres agregar algo más para ir cerrando. No, pues por ahora no. De todas maneras, pues agradecer a todos los que han dedicado este tiempo pues para conocer de estos temas tan bonitos de derechos de autor. Esperemos a que se pueda difundir entonces a través de nuestras redes sociales para que más audiencia lo pueda ver como generalmente tenemos. Y pues no, al doctor Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre la Universidad Militar pues estará abierta también, es su casa a partir de este momento, como decimos aquí, que es un día neogranadino, será toda su vida neogranadino. Entonces, bienvenido siempre a nuestra facultad y obviamente a nuestra universidad. De verdad que fue un honor compartir hoy el conversatorio con una persona tan versada en estos temas y con, bueno, ya con lo nuevo que se viene de los derechos de autor. Muchísimas No, gracias. Decana, el honor es mío. Mil gracias a la universidad por la invitación y fue un rato muy agradable. Mil gracias también a todos los estudiantes, a todos los asistentes y quedamos atentos de volvernos a encontrar. Bueno, pues sin más, pues mil gracias al doctor Felipe, a la decana Ruby Romero y a todos los asistentes. Los invitamos a nuestro siguiente conversatorio como cita mensual a finales del mes de octubre. Entonces, pues están cordialmente invitados desde allá. Un abrazo para todos y feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien. Listo.